Hola, soy Edgar. Estamos en la segunda parte del podcast de Persona Clave. Me encuentro otra vez con Carlos. Y para arrancar esta segunda parte me gustaría empezar con una pregunta un poco interesante, que sería, ¿qué es el seguro de persona clave y por qué es tan importante para las empresas? Claro, pues mira, el seguro de persona clave básicamente es un seguro que protege a la empresa en dado caso de que algún trabajador clave llegue a faltar por algún accidente o enfermedad que le genere invalidez o por fallecimiento. No es un seguro para el trabajador, es un seguro para la empresa. Cada vez que una persona que es importante para la empresa deja de estar, hay una repercusión para la empresa. Puede ser el campeón de ventas, puede ser el director general. Esto va a conllevar un gasto. Este gasto va a ser tener que traer a un nuevo director, seguramente tener que dar un salario más atractivo para poderlo atraer, etc. Entonces, la intención de este seguro es que la empresa esté blindada contra este tipo de cosas. Adicionalmente, nos funciona en dos sentidos más. El siguiente sentido es que es un seguro 100% deducible de impuestos. Entonces, nos ayuda para bajar la carga fiscal. El 30% si pagan ISR y un 10% adicional si pagan PTU. Entonces, literalmente, el SAT me ayuda a pagar el 30 o el 40% de este seguro. Y número 3, nos ayuda para generar un fondo de ahorro de forma un poco indirecta, porque al final del día no es la finalidad de este seguro, pero como al final del seguro nos van a regresar todo nuestro dinero y además nos van a dar rendimientos por encima de la inflación, dependiendo de la edad del trabajador, pero generalmente son por encima de la inflación, nos va a funcionar como una forma para ahorrar para diversas metas que tenga la empresa. Por ejemplo, si se quiere expandir y necesita una gran cantidad de dinero, lo más probable es que en un año o dos no la pueda conseguir. Pero si es una persona moral que abre este fondo para que dentro de 10 años pueda poner sucursales en otras partes del país o incluso en otras partes del mundo, es una empresa que va a tener este instrumento financiero para poder garantizar que va a tener ese ahorro para poder conquistar sus metas como persona moral. Claro, en la actualidad muchas empresas se le está dando por comprar facturas, pero me gustaría saber qué diferencia entre comprar una factura y contratar un seguro de personas clave. La principal diferencia es que uno es ilegal y que el otro es legal. Claro. Esa sería la principal diferencia, ¿no? Desafortunadamente muchas personas, muchos empresarios se arriesgan y compran estas facturas y años después se meten en unos problemas enormes y muchas veces la empresa incluso se tiene que cerrar por el problema fiscal que traen. Entonces básicamente es totalmente diferente de esto porque uno es totalmente ilegal y el otro es totalmente legal. Sin embargo son muy similares porque básicamente es una factura legal que compras. ¿Por qué digo que es una factura que compras de forma legal? Porque al final del plazo te van a regresar todo tu dinero, más rendimientos que te van a dar por encima de la inflación generalmente, y esto hace que sea una excelente forma para deducir impuestos, sin contar las otras ventajas que ya mencionábamos. Entonces, aunque son muy similares en esa parte que son para deducir impuestos, una es totalmente ilegal y la otra es una estrategia legal que pueden implementar para deducir impuestos. Claro. Entonces, ¿qué escenarios podrían a lo mejor justificar que una empresa priorice invertir en un seguro de persona clave sobre otros mecanismos de inversión? Okay. Primero que nada hay que entender que esto es un seguro, no es una inversión. Sin embargo, la empresa es experta en lo que hace. Por eso la mejor forma de invertir su dinero como empresa es invertirlo en lo que son expertos, en lo que ya les da dinero. Tal vez en publicidad, tal vez en más maquinaria si están en temas de construcción, o en lo que la empresa sea una experta, le va a convenir reinvertir su dinero. Sin embargo, para tener pasivos, es decir, dinero en el que no necesitan trabajarlo para que les genere rendimiento, pues esa es una estrategia que al final del día es a través de un seguro que te va a dar rendimientos y que te va a proteger a un trabajador que sea importante para tu empresa, por lo cual vas a blindar y a proteger a tu empresa de cualquier efecto externo que pudiera llegar. Y además te va a ayudar con esta parte de deducir impuestos. Entonces, es una estrategia complementaria que cada empresa tendrá que analizar si es consecuente con sus objetivos, porque también habrá empresas para las cuales no sea interesante un seguro como este, porque a lo mejor están en una etapa más joven en la que están todavía creciendo, en la que tienen que reinvertir la mayoría de sus ganancias, etcétera. Entonces, en ese caso puede ser que no sea tan atractivo. Pero si es una empresa que ya tiene cierta solidez, que ya tiene ciertos años, que ya tiene ciertas utilidades, el riesgo mayor no va a ser si producen un poquito más o si producen un poquito menos. El riesgo mayor va a ser si llega a faltar ese trabajador que es fundamental para la empresa. El riesgo mayor es pues que al final del día
ya tengan que pagar más impuestos porque no aprovecharon este tipo de mecanismos para deducirlos, o bueno, que de alguna forma alguna meta que tengan a largo o a mediano plazo no la puedan cumplir por tal vez hacer inversiones en otras cosas que tengan mayor riesgo. La realidad es que siempre la diversificación nos va a dar mucha tranquilidad y mucha paz. Entonces, si una parte de ese retorno de inversión que tienes como empresa la destinas a este proyecto, lo más posible es que no te arrepientas. Si no lo haces y alguna tempestad llega, lo más posible es que sí te arrepientas. Porque el costo es muy bajo comparado con lo mucho que puedes proteger y que puedes lograr. Digamos que el costo que tendrías que pagar como empresa es que no te genere la misma cantidad de inversión que te genera a lo mejor invertirlo en bolsa o a lo mejor invertirlo en otro instrumento. De ahí en fuera, todo lo demás son ganancias y ponerle esta caja fuerte a tu empresa. Claro, me gustaría tocar un tema a lo mejor un poco interesante, porque en la actualidad las empresas manejan mucho los bonos, distintos bonos, ya sean de lealtad. Entonces me gustaría saber si existe el bono de lealtad para los empleados a través de, pues, las personas claves, el seguro de persona clave. Es bien interesante esto que preguntas, Edgar, porque muchas empresas ocupan justamente este seguro como una estrategia para garantizar que sus trabajadores no se vayan. Lo que pasa es que si tú producto de persona clave, firmas un contrato con tu trabajador estrella y le dices, oye, terminando este plazo de 10 o de 15 años, este dinero que vamos a recibir como empresa de tu seguro de hombre clave te lo vamos a dar a ti, entonces garantizas que ese trabajador que es fundamental y que a tu empresa año con año le trae muchísimas ganancias, va a estar por lo menos 10 o 15 o 20 años, que es lo que permite la ley que duren estos seguros. Entonces, si ese trabajador tiene un bono de 2, de 3, de 5 millones esperándolo, ¿tú crees que se va a ir a buscar otro trabajo en donde a lo mejor va a ganar un poquito más de momento, pero que no va a recibir ese bono que le puede garantizar su casa, su retiro, la educación de sus hijos y cualquier cantidad de sueños que tenga? Entonces, esta es una forma excelente para garantizar que tus trabajadores se queden contigo. El SAT te va a ayudar con el 30% o con el 40% si es que también pagas PTU, y vas a tener un trabajador feliz y contento de quedarse ese tiempo contigo. Si además tienes en cuenta que ese trabajador de aquí a esos 15 o 20 años puede llegar a faltar por razones ajenas a ti, es decir, que llegue a fallecer o que llegue a tener algún accidente o invalidez que le genere que ya no puede trabajar, ese dinero no va a ser para su familia, se lo van a dar a la empresa. Esperemos que ese trabajador de forma responsable tenga un propio seguro para que su familia esté protegida. Sin embargo, ese dinero es para ti como empresa por si ese trabajador llega a faltar por una causa como estas, y entonces tú no te vas afectado porque tienes que traer a un nuevo directivo, porque tienes que contratar a más personal para que cubran la cantidad de ventas que él hacía o cualquier tema como de este estilo. Claro, claro. Al final, el seguro de persona clave, como vemos, es un beneficiario para los propios socios y para los propios empresarios. Sí, eso que dices es bien importante. El contratante y el beneficiario irrevocable por ley es la empresa. No puedes contratar esto si tú tienes un negocio y facturas como persona física con actividad empresarial. Tienes que ser sí o sí una persona moral bien constituida. Entonces, dentro del seguro de persona clave, ¿existe un fondo de sucesiones para socios? Sí, es correcto. No como tal que sea un fondo de sucesión, sino muchas empresas ocupan esta estrategia para hacer un fondo de sucesión para los socios. Por ejemplo, empresas familiares en donde la primera generación es el papá que a los 20 años empezó y ahorita ya está por cumplir 40, 50 años y su hijo a lo mejor tiene 20, 25 años. Desde esa edad, desde los 40, 45, puede armar este fondo previendo que seguramente en 20 años va a tener 65 años o 68 años y se va a retirar y va a cederle ya la empresa a los hijos, ¿no? Entonces crean este fondo de persona clave para que en 15, 20 años o 10 años incluso puedan tener ese fondo que los esté esperando para que, igual que se le dio el bono de lealtad al trabajador, pues se le dé ese bono de lealtad al fundador de la empresa y garantice que por lo menos va a tener 3, 5 o 10 millones, la cantidad que ellos decidan, 1 millón, dependiendo del nivel de empresa, pues que va a tener para cuando se salga de la empresa y deje las riendas en manos de quien le vaya a suceder. Claro. Entonces, ¿qué pasaría si la persona clave decide renunciar a la empresa? Ok, si por ejemplo esa persona clave decide renunciar, únicamente tú tienes que designar a una nueva persona clave. Entonces, si tú como empresa tuviste un trabajador que le ibas a dar ese bono de lealtad y a la mera hora ya no funcionó y tú lo despediste o él se fue,
tú sigues pagando estas aportaciones de hombre clave o persona clave y únicamente traes a una nueva persona que cubra ese perfil, ese puesto, etcétera. Incluso puede ser otra persona que ya esté laborando dentro de la empresa. Simple y sencillamente vas a sustituir a la persona clave que se fue por la persona clave que tú consideras que va a sustituir sus zapatos. Claro. Actualmente muchas de las empresas buscan la forma de deducir impuestos al final del año, ¿no? Como ya se ha visto, de que comprando cosas que a lo mejor no son tan indispensables. Entonces, ¿por qué las empresas ocupan el seguro de persona clave para deducir estos impuestos? ¿Cómo funciona? Fíjate que al final del año muchas empresas justamente tienen que empezar a hacer gastos. La única forma de deducir impuestos es gastando. No hay otra forma de deducir impuestos. Entonces, este es un gasto muy calculado para diferir ese impuesto. ¿Por qué es muy calculado? Porque al final del día es a través de fondos de renta fija. Entonces, tú sabes cuánto vas a recibir al final del periodo. Entonces, tú puedes calcular literalmente la cantidad de dinero que te van a dar en 10, 15 o 20 años y la cantidad de dinero que vas a poder deducir en impuestos cada año. Esto permite que tú como empresa puedas hacer una estrategia fiscal complementaria y que en vez de que al final del año andes buscando y peleándote por qué comprar para poderle bajar a los impuestos y tener algo que te beneficie como empresa en vez de dárselo al SAT, pues simple y sencillamente que tengas esta protección y este ahorro que como empresa vas a tener garantizado a través de un seguro como estos. A lo mejor este tema puede estar un poco raro, pero me gustaría saber sobre qué es el fondo de sucesiones para el socio de la empresa y cómo funciona con el seguro de persona clave. Claro, al final del día, cuando termines el periodo que hayas elegido, sean 10, 15 o 20 años, a la empresa le va a entrar todo el ahorro que estuviste haciendo por ese periodo. Entonces, cuando tú quieres que eso se le entregue a una persona que va a hacer la sucesión, a una persona que ya se va a ir, que se va a retirar, va a dejar de trabajar, entonces ese dinero únicamente tú se lo transfieres de la empresa al trabajador o al socio o a quien tú decidas. Esa persona va a tener que regresarte una factura sobre esa cantidad que tú le entregaste y esa persona va a tener que ver su estrategia fiscal. Sin embargo, tú como empresa vas a recibir esa factura sin contar que ya hiciste deducible cada año la cantidad que aportaste y esto va a permitir que la persona que recibe ese dinero, pues difícilmente si una persona recibe una cantidad importante de dinero, por más que tenga que pagar tal vez alguna cuestión de impuestos, va a tener algún reclamo. Entonces, si tú lo ocupaste para que sea tu mismo dinero el que te suceda cuando ya tú le dejes las riendas a tus hijos o a alguna otra persona, entonces de esa forma tienes un dinero garantizado para cuando toque esa parte de la sucesión, en vez de estarte peleando sobre en cuánto les vas a vender las acciones, en vez de que te tengan que dar una lana que a lo mejor haga tambalear a la empresa, en vez de hacer este tipo de estrategias que muchas veces es cuando ponen a las empresas que ya llevaban una trayectoria muy buena a tambalear y que muchas veces generan que la empresa tenga que cerrar. Entonces, en base a todo lo que hemos hablado previamente, ¿se podría decir que un seguro de persona clave podría sustituir un seguro de vida para un empresario? No, porque al final del día el seguro de persona clave es para la empresa. Entonces, si hay más socios en la empresa, ellos van a tener control sobre ese dinero. Mi recomendación es que como empresario tengas tus seguros patrimoniales y adicional tengas cada socio, idealmente, que tenga su seguro de persona clave. ¿Por qué? Porque cualquiera de los socios que llegue a faltar, entonces, pues está cubierto para que la familia no tenga que meterse en broncas con los otros socios. Si tú tienes tu seguro de persona clave como un seguro de vida, lo ideal sería que tú fueras el único dueño de esa empresa y que en tu testamento diga que tu empresa se la vas a heredar a tu familia. Sin embargo, la diferencia es que en el seguro de persona clave van a tener que cobrar como empresa y en el seguro personal patrimonial tuyo, tu familia, el que tú hayas dejado como beneficiario, puede irlo a cobrar y se va a tardar menos de 20 días en cobrarlo, idealmente 5 o 10 cuando entregas todos los documentos. Pero la aseguradora tiene un máximo de 30 días para pagarte, o si no te tienen que empezar a pagar intereses moratorios. En el de persona clave es lo mismo, pero si tú no tienes todos los documentos de la empresa, entonces te vas a tardar un ratito en lo que recopilas todo lo que necesitas para ir a cobrar. Claro. Ya para cerrar, a lo mejor esta pregunta le interesa mucho y más a los jóvenes que están empezando con sus emprendimientos, con sus startups. Me gustaría saber cuál sería el mínimo para abrir el seguro de persona clave. El mínimo es de 15,000 pesos al año. Entonces, literalmente cualquier persona que esté constituida como persona moral
puede abrir un seguro como estos, con cualquiera que sea su finalidad, de todo lo que hemos mencionado. Sin embargo, sí es indispensable que esté constituido como persona moral. Si está constituido como persona física con actividad empresarial o cualquier otra figura y no es persona moral, no puede abrir este seguro. Es únicamente para personas morales. Bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar y siendo parte de este podcast. Gracias a ti, Edgar. Saludos a todos los amigos del TEC.